Buen día, mis pequeñitos. Como decía la canción, esta es mi tierra. Estamos en el mes de la patria. Que viva nuestro Perú. El día de hoy vamos a trabajar una lectura muy bonita en el curso de Plan Lector, titulado El alumno misterioso. El alumno misterioso. Era una tarde fría, acosada por la brisa y las grandes gotas de agua que arrojaba el cielo, y ahí estaba Nito, sentado sobre una piedra, tratando de memorizar los números de la pizarra a través de la ventana. Cada vez que lo observaban, muchos de los niños se preguntaban qué hacía ahí sentado, pero nadie preguntaba a dónde iba después de que terminaran las clases. Pasaban las semanas y Nito no se despegaba de los cristales. Los profesores continuaban con su clase y simplemente lo observaban de vez en cuando, a lo que el pequeño contestaba sonriendo, pues a pesar de todo era feliz. Cuando los niños salían al descanso, Nito deseaba poder correr con los demás, pero era imposible desde el otro lado de la verja del colegio. Además, había un inconveniente. Los niños nunca hubieran querido acercarse a alguien como Nito, un pequeño con los zapatos viejos y los pantalones remendados. La tarde del 6 de abril, Lucía, la profesora de geografía, escribió en la pizarra una pregunta, pero nadie respondía. Nito trataba de hablar a través de la ventana, pero no le prestaban atención. Continuó insistiendo hasta que la profesora abrió la ventana. «Hola, ¿te puedo ayudar en algo?», le dijo la profesora. «Es que yo sé la respuesta», respondió Nito con voz tímida. «¿Sí? Adelante entonces», le dijo la profesora. La respuesta de Nito sorprendió muchísimo a la profesora Lucía. ¿Cómo era posible que ese niño, al que veía a diario a través de la ventana, supiese la respuesta, mientras que ninguno de los niños que asistían a clase había sido capaz de responderla? Al día siguiente, en la clase de geografía, Lucía vio que el niño no estaba en la ventana. Preguntó a los demás si lo habían visto, pero nadie supo decirle qué había pasado con él. Por eso decidió salir a buscarlo al terminar las clases. En el pueblo, una anciana le señaló un descampado donde solía ver a unos niños jugando, pensando que quizás ahí estaría Nito. El alumno misterioso, cuando Lucía llegó a la cancha, sonrió al verla. Ahí estaba, tratando de hacer algo que a ella le costaba creer. Nito les estaba explicando a los demás lo que ella enseñaba en clase. Y lo más interesante era la manera en que lo hacía, utilizando pedazos de cartón y viejos atlas con las páginas medio rotas. Lucía dejó salir sus lágrimas mientras se sentía orgullosa de lo que hacía el pequeño, que por otro lado era completamente admirable. Nito la vio y se acercó a ella tímidamente. «Hola, profesora, ¿la puedo ayudar en algo?», preguntó. Ella contestó con los ojos llenos de lágrimas. «¿Me permite estar en su clase, pequeño profesor?». Qué bonita historia, ¿verdad, mis niños? Una historia digna de admirar de este niño tan pequeño que quizás sus padres en ese momento no tuvieron la economía suficiente para que él pueda estudiar. Pero pese a eso, él todos los días se acercaba
a la ventana del salón de la profesora Lucía para poder escuchar su clase a través del cristal. Y pese a que él escuchaba la clase de la ventana, él comprendía la clase. ¿Ve? Y no solamente quedó para él solo, compartió a otros niños que no sabían, enseñó a otros niños que no sabían. Es un valor muy bonito que todos nosotros debemos de aprender a compartir, a no ser mezquinos con lo que sabemos. Siempre debemos de aprender a compartir con lo poco que quizás tenemos o sabemos. Es una bonita lección de Nito en esta historia. Espero que les haya gustado. Ahora esperemos que ustedes trabajen las preguntas y desarrollen en casita. Muy bien, mis pequeñitos, me despido. Una vez más, su Miss Diana. Hasta la próxima clase.